Buenos días. Buenos días. Buenos días. Por favor, enciendan su pantalla, por favor, para poderles ver. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos Bien. días. Gracias. Buenos días, por favor. Todos encendidos su pantalla. Durante la sesión no pueden cerrar la pantalla. Ya, Liz. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están mis estimados jóvenes? Realmente esperemos un poquito para iniciar, que se conecten más personas, ¿no? Ya, Liz. Están unidos. No puedo. Buenos días, Gracias, profesor. jóvenes. Buenos días. Estamos esperando en un minuto más iniciamos la clase. Sí, pues esperemos que Ok, conecten un minuto más y damos inicio. Ok. Tengo que activar mi cámara. Buenos días, Lisa. Buenos días, mis estimados jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, bueno, jóvenes, reciban un cordial saludo a todos. Realmente me da mucha alegría. En primer lugar, vamos a poner las siguientes reglas. Deseo verles, por favor, para poder iniciar la clase. Todos deben estar, si es posible, con sus pantallas prendidas. Además, chicos, realmente me da mucha alegría verles en esta mañana. Espero que todos se encuentren muy bien, realmente. Y sobre todo, realmente no salgan de casa porque los riesgos que tenemos, ¿no? El objetivo de la clase de hoy es vamos a analizar sobre la antigua Grecia. Sí, vamos a analizar su legado cultural a través de unas diapositivas que he preparado para ustedes y también a través de un video. En la primera parte voy a explicar las diapositivas, vamos a ver el video y al último vamos a hacer vamos a solventar cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan con respecto a la asignatura, ¿no? Al tema. Entonces, por favor, vamos a dar inicio. Muy bien. Bien. Ya, podemos ver la diapositiva, ¿no es cierto? Este es el legado cultural de los griegos. Me dan un like, por favor. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, gracias. Gracias por ese like, la señorita Ceballos. Muy bien. Entonces, vamos a ver el legado cultural. Me gustaría saber, antes de iniciar la clase, voy a preguntar, por ejemplo, ¿quién ha escuchado sobre los antiguos griegos? Me gustaría que me diga el señor Reyes. A ver, José, me gustaría que me diga, ¿qué ha escuchado usted sobre los griegos? A ver.
¿Qué haya escuchado? Cualquier parte, frase, palabra, ¿qué ha escuchado usted? que, de los griegos han salido filósofos y eso. Ya, muy bien. De los griegos han salido filósofos. Ya. Bueno, filósofos, ¿qué más ha escuchado? Bueno, gracias. Filósofos, ¿no es cierto? Como Sócrates, Platón. Bueno, esa es una muy buena idea. A ver, me gustaría escucharle a Alejandra. ¿Qué ha escuchado sobre los griegos? Estudiaban los astros. Muy bien, eran astrónomos, se dedicaban a estudiar los astros. Muy bien, gracias por su respuesta, Alejandra. Vamos a ver. Entonces, el legado cultural dejado por los griegos, primeramente vamos a estudiar un poquito su ubicación geográfica. Sí, tenemos esta diapositiva. Vamos a regresar a la diapositiva, muy bien. Tengo problemas un poquito con esta diapositiva que no se me mueve, pero ya le voy a solventar el problema. Espérenme un ratito. A ver, entonces dentro del legado cultural dejado por los griegos, debemos destacar que esta cultura se ubicó ¿en qué continente? ¿Alguien me puede ayudar? Europa, en Europa. Muy bien, en el continente europeo, ¿no es cierto? En el continente europeo. ¿Pueden observar la pantalla? No sé si están los orígenes ahí. Sí, se puede ver. ¿Orígenes del ave, dice? Sí. Ya, muy bien, gracias. Entonces, ¿observan un mapa? Sí, se ve el mapa y la Muy bien. silueta. Se le ve. Ya, gracias. Entonces vamos a hablar que la cultura griega se ubicó en la parte sur de Europa. Esta se ubicó justamente en el mar Mediterráneo, ¿no? Esta península grande de Europa se llama la península balcánica. Esta península, como ustedes pueden ver, es bastante irregular, tiene bastantes entrantes, salientes de agua. Aquí se ubicó una de las culturas grandes del mundo antiguo, Grecia, rodeada del mar Egeo, que estoy en el cursor, usted me está observando, y el mar Mediterráneo. Esta gran cultura, la ubicación geográfica de los griegos favoreció sobre todo la comunicación en el Mediterráneo. La zona está compuesta por varias montañas, tiene costas recortadas, grandes fiordos, ¿no? Estas grandes entrantes de agua son fiordos, que facilitaron enormemente el comercio, la navegación por el Mediterráneo, ¿no? Los griegos se les conocía más como Helade, era el reino de los Helade, ¿no? Antes que griegos, en el siglo V antes de Cristo, se les conocía con este nombre especial, se les llamaba Helade. Entonces, vamos a analizar los dioses griegos. Dentro de la vida de los griegos, los dioses ocupaban un lugar muy importante en la vida de ellos. La mitología griega ejerció una influencia muy grande sobre el arte, sobre la cultura occidental, como por ejemplo también influyó sobre los romanos, que cogieron muchos de los dioses griegos, los tomaron también ellos y los cambiaron simplemente de nombre. Dentro de los dioses griegos, debemos decir que ellos se ubicaban en el monte Olimpo. El monte Olimpo, allí prácticamente vivían los dioses. Los dioses tenían características como, por ejemplo, eran humanos, ¿no? Se amaban, se peleaban, tenían poderes ellos extraordinarios.
controlaban las fuerzas de la naturaleza. Se representaban con símbolos de poder. Unos representaban el fuego, la belleza, la casa, el mar. Hablamos de algunos dioses griegos, como por ejemplo, ¿cuál recuerdan ustedes? A ver, me gustaría que me diga el señor Vilaín. ¿Qué dios ha escuchado usted? Griegos. Zeus, Poseidón, Afrodita. Muy bien. Zeus, Hades. Poseidón, Ares. Apolo. Gracias, muy bien por participar. Estos dioses son muy conocidos. Los griegos también destacaron en la literatura, en las obras importantes como la Odisea, la Ilíada de Homero. Es el autor de estos libros. Se narra mucho de los enfrentamientos de estos dioses, ¿no? En la Ilíada, en la Odisea, que son obras históricas que dentro de la literatura universal, ¿no? Entonces, miren, la vida de los griegos eran politeístas, mucho influenciaba en ellos prácticamente estos dioses. Había un oráculo conocido como el famoso oráculo de Delfos. En este oráculo, los griegos consultaban, por ejemplo, lo que iba a pasar en el futuro. Como los griegos eran guerreros, se enfrentaban muchas veces entre ciudades, entre pueblos, ellos muchas veces para consultar si iban a ganar la batalla, iban al oráculo de Delfos. Y ahí consultaban lo que iba a pasar en el futuro. Miren, cómo incluso en la vida política de los griegos influía mucho el oráculo. Como dicen, al ser ellos buenos astrónomos, tenían influencia, mucho control sobre los dioses griegos, ¿no? ¿Observan el título? ¿Qué me dice el título que observan en la diapositiva? Me gustaría que me diga... Los dioses griegos. Muy bien, ¿quién habló? No, porque estoy ahorita en la completa. David Galarza. Muy bien, David. Gracias, David, por estar atento. Dentro de la mitología griega podemos hablar, a ver, mis estimados jóvenes, que Grecia estaba conformada por grandes polis. ¿Qué era una polis? Es importante comprender. La polis eran pequeñas ciudades-estado independientes que tenían sus propias leyes, su propia moneda, su propio ejército, su propio gobierno. Eran ciudades-estado que muchas veces se enfrentaban una contra otra. Sí, realmente las más importantes ciudades que destacan aquí es, por ejemplo, Atenas, destaca Esparta, destaca Corinto, bueno, entre más de 10 ciudades griegas, ¿no? Las dos principales es Atenas y Esparta. Estas dos ciudades estaban compuestas siempre por edificaciones como las que usted observa en la Acrópolis, ¿no? Siempre compuesta por edificios públicos como ágoras, ¿no es cierto? Edificios religiosos como la Acrópolis. Bueno, esta es la composición de una ciudad griega. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que cuando hablamos de polis, decimos que son ciudades-estado independientes, que cada una tiene su propio gobierno, sus propias leyes, su propia moneda, incluso su propio ejército. Entonces, destacan dos, Grecia y Atenas. Gracias. Esparta y Atenas. Esparta era la ciudad más guerrera. Se puede decir que ahí desde niños los espartanos se preparaban para el ejército. La vida militar de los espartanos fue muy importante, ¿no? Para los espartanos. En cambio, Atenas era una ciudad más culta. Ahí se desarrolló, por ejemplo, la filosofía, se desarrolló, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Era una ciudad más culta, ¿no? Atenas. Y muchas veces se enfrentaban entre las dos, ¿no? Atenas y Esparta. Querían dominar la una sobre la otra, ¿no? Vamos a ver en la siguiente parte. ¿Qué podemos observar en este mapa? Me gustaría escucharle. Está por ahí la señorita Alison Naranjo. ¿No? ¿Luciana? Bueno, el señor Páramo. Las colonizaciones. Colonizaciones, gracias. En este mapa, gracias señor. ¿Quién habló? Páramo. Sí. Gracias, joven. En este mapa podemos observar que los griegos eran grandes navegantes, ¿no? No se conformaron con el territorio que tenían, como ustedes pueden ver acá en la parte inferior.
En la parte inferior podemos ver, por ejemplo, a ver, este era el territorio de Grecia antigua, ¿no? El primer territorio donde se ubicaba Grecia. Con el pasar de los años, los griegos desarrollaron dos aspectos importantes. Uno, la navegación, dos, el comercio. Pero también conquistaron otros lugares del Mediterráneo. Por ejemplo, lo que es actualmente Turquía, la península de acá, de donde encuentran ustedes lo que es Turquía, ¿no? En esta península. También ellos se fueron al norte de África, ¿no? Recorrieron la parte sur de Italia, miren. Esta parte sur de Italia, norte de África, la península de Turquía. Llegaron también a lo que es la parte sur de Francia. Es decir, con fines de comercio y con fines de navegación, prácticamente este imperio griego se expandió por todo el Mediterráneo. Tuvo una influencia muy grande el comercio, ¿no? En la agricultura, el comercio, fueron actividades muy importantes para los griegos. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Déjenme un ratito, cerramos de esto. A ver. Déjenme ver un ratito si puedo borrar. Muy bien, entonces dentro de la cultura griega, mis estimados jóvenes, entonces el comercio ocupó un lugar muy importante en la vida de esta sociedad. Vamos a ver si podemos ver la siguiente diapositiva. Tengo un poquito de dificultad, no se me está cambiando la diapositiva, pero vamos a ver un ratito. A ver. Un ratito, espérenme, por favor. Ok, no importa. A ver, no se me está cambiando la diapositiva. Entonces, podemos hablar dentro de esto de la cultura griega, mis estimados jóvenes, que dentro del legado cultural de la Grecia antigua, tenemos sobre todo la democracia ateniense. Este es uno de los aportes más significativos de los griegos para la humanidad. En Grecia, la palabrita democracia viene de dos palabras latín. Demos, que significa pueblo, y la palabrita kratos, que significa poder. Es decir, democracia significa poder del pueblo. Eso, por favor. Esto es importante aclarar esta situación. Entonces, miren, vuelvo a repetir. La democracia viene de dos palabras en latín. Demos, que significa pueblo, y kratos, poder. Es decir, poder del pueblo. La democracia para los atenienses era bastante especial. Al ser una sociedad esclavista, compuesta por amos y esclavos, Grecia tenía dos clases sociales bien marcadas: los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos eran personas mayores de 21 años que tenían propiedades y que habían nacido en Atenas. A ellos se les consideraba ciudadanos, es decir, tenían 21 años de edad, tenían tierras, tenían dinero y eran solo hombres. A ellos se les consideraba ciudadanos. Mientras que a las mujeres, los no ciudadanos, estaban, en cambio ahí, las mujeres, estaban los niños, estaban los extranjeros, estaban los mendigos, ¿no? Entonces, dentro de esta sociedad, solo tenían derechos los llamados ciudadanos, las personas que habían nacido en Grecia y que tenían propiedades. Ellos participaban en las famosas asambleas de los ciudadanos. ¿Qué era una asamblea? Era una reunión en una plaza pública. Los griegos realmente tenían una participación directa con el pueblo. Por eso se llama democracia ateniense, porque no había intermediarios como lo tenemos en la actualidad. Por ejemplo, nosotros en nuestro sistema de democracia, nosotros elegimos alcalde, asambleísta, presidente. Ellos son los que toman decisiones por nosotros, ¿no? En la actualidad. En la Grecia antigua no era así. El pueblo, los ciudadanos se reunían en las asambleas, que era un espacio abierto público, y ahí ellos tomaban decisiones, únicamente alzaban la mano. El voto se tomaba alzando la mano, de manera directa.
Por eso se dice que Grecia se llamaba, tenía un tipo de democracia directa. ¿Por qué directa? Porque el pueblo participaba directamente, tomando, alzando la mano. Entonces, esta democracia era un poco especial, ¿no? Porque si ustedes se pueden observar, ¿quiénes no podían participar ahí? A ver, señor, ¿quién me ayuda? ¿Quiénes estaban discriminados de la participación ciudadana? Los extranjeros. Las Los mujeres mendigos, Muy bien, los Los niños. mendigos también. muy bien. y Gracias. los niños. Muy bien, Y no, los muy bien. niños, ajá. Gracias por participar, muy bien. Ellos no tenían derechos en antigua Grecia. A esta forma de gobierno los griegos llamaban democracia, mire. Ahora mi pregunta es, ¿qué ha pasado con la democracia en la actualidad? ¿Ha evolucionado o no? Sí. ¿Qué me dice? A ver, me gustaría escuchar al señor León. Mm, para mí la democracia ha mejorado un poco porque en algunos países la gente sí se les puede escoger, mientras tanto entonces eso significa que sí, la democracia ha mejorado un poco. Ya, muy bien, gracias por su participación. Quiero escucharle a la señorita, a ver, a la señorita Eva, ¿está? ¿Está Eva? Eh, Que sí. pues, No, No no sé. está. A ver, No, no está. bueno, escuchémosle. ¿Luciana está? Tampoco está. Bueno, me gustaría escucharle entonces al señor Reyes. Sí. ¿Qué piensa de esto? ¿Ha evolucionado o no la democracia? Yo creo que la democracia sí ha evolucionado porque ahora todos podemos elegir, tanto mujeres como hombres. Muy bien. La democracia actual ha evolucionado mucho, pero para esto ha tenido que darse algunos acontecimientos históricos para que esto suceda. Por ejemplo, tuvo que darse la Revolución Francesa. Estoy escuchando, por favor, un ruido. Si no están participando, les ruego cierren los micrófonos porque interfiere ese ruido. A ver, la democracia ha participado muchísimo, ha evolucionado muchísimo en la actualidad, pero para esto ha tenido que darse, por ejemplo, la Revolución Francesa, ha tenido que darse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la independencia de Estados Unidos. Todo esto ha tenido que darse que, para que la democracia evolucione, ¿no? Hoy vemos que uno de los principios de la democracia es la igualdad, ¿no? Todos los ciudadanos deben ser tratados de manera igualitaria, sin importar su condición económica, social, política, religiosa, todos tienen los mismos derechos de participación. Entonces, la democracia un poco ha cambiado, esta democracia capitalista, ¿no? Porque ha sido orientada más por los Estados Unidos. Esta democracia es la que rige actualmente en los países del mundo, ¿no? Vamos a seguir analizando. Déjenme cambiar un ratito la diapositiva. Vamos a ver uno de los aportes importantes también de esta cultura. Dentro de los aportes importantes también de la Atenas, de la cultura griega, podemos decir que Atenas fue la ciudad más importante del mundo antiguo. En el siglo V antes de Cristo, bajo el mando de Pericles, la civilización griega alcanzó su máximo esplendor. Dentro de esto destacamos hechos importantes que trascendieron al mundo, ¿no? Como por ejemplo su pensamiento político, el teatro, el arte, la filosofía, la arquitectura. Muchos de estos pensamientos prácticamente se estudian hasta la... ¿cómo se fue? ¿Aló? Allí llegó el profe. Ah, no, ya llegó. Hola, profe. ¿Estamos bien? Hola, profe. Sí. Sí, ya se le ve. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, sí, se ve. Sí, claramente. A ver, déjenme un ratito, algo pasó. Ahí, ¿pueden ver la diapositiva? No. No, Yo no puedo ver. No puede ver. poco. No veo. No, No, no se ve. no se ve. ¿No me ven, no se ve nada? No. No. Me ven a mí. No para nada.
A usted. Nada. A usted como de que sí, como de que no. A usted sí, pero la diapositiva no. Ya, vamos a regresar un ratito, espérenme, vamos a ver qué pasó, ya. A ver, Ok. vamos a ver, y ya. ¿Qué pasó? Y pues ya ahí, ¿pueden ver la diapositiva? Sí, ahora sí. Ahí sí. Sí, Sí. Ya, gracias, mis estimados jóvenes, gracias por la comprensión. Entonces, miren, mis estimados jóvenes, dentro del legado cultural importante dejado por los griegos está la democracia, que hablamos de ello, ¿no? Que es uno de los aportes más importantes para el mundo, y hemos hablado de la democracia. Vamos a hablar también, dentro de legado importante, tengo un poquito de problemas con la diapositiva, no se me cambia rápido. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Sí. Dentro de los aportes Yo sí lo importantes... escucho. Ya, gracias, mis estimados jóvenes. Dentro del legado cultural también dejado por la antigua Grecia, no solo está la democracia, ¿no? Está también la filosofía. Los filósofos fueron personas que se preocuparon por descubrir los principios de las cosas. Fueron muy observadores de la naturaleza. Por ejemplo, aquí destacamos un filósofo, Tales de Mileto. Fue un gran observador, por ejemplo, del agua. Arquímedes observó el aire, por ejemplo, Heráclito el fuego, y en base a estos principios ellos trataban de encontrar respuestas sobre el origen del universo, de los seres humanos, basándose en estos elementos básicos para ellos. Pero O dentro sea, de la por eso crearon los dioses y los titanes y todo eso. Sí, la mitología griega fue, como les dije, ocupó un espacio importante en la vida de ellos. Sí, realmente su vida giraba en torno al pensamiento del oráculo de Delfos, pero en base a esto también surgió la observación de la naturaleza. Grandes filósofos como Tales de Mileto, Anaximandro, ellos, por ejemplo, hicieron contribuciones para la física. Por ejemplo, Tales de Mileto comprobó, él se dio cuenta que hizo muchos experimentos con el agua. ¿Sí? Comprobó, por ejemplo, que al ingresarse en una tina, la densidad del agua, su peso, veía que el agua se escapaba por la tina. Entonces de ahí sacó una conclusión brillante. Él se dio cuenta que los cuerpos influyen mucho el peso de los cuerpos sobre el agua, y sacó algunas leyes de física sobre todo. Fue un gran experimentador en la física, ¿no? Tales de Mileto. Tenemos a Anaximandro, tenemos a Heráclito. Bueno, dentro de estos destaca un filósofo importante, Sócrates. Sócrates fue un filósofo importante que nunca escribió ningún libro, pero tuvo una influencia muy importante en Grecia porque tuvo muchos discípulos que sí, en cambio, escribieron sobre su vida, como Platón, Aristóteles. Él tiene una frase célebre que dice, por ejemplo, solo sé que nada sé. Sí. Es una frase bastante filosófica que destaca un poco la modestia, ¿no? Que él conocía mucho, pero que él necesitaba saber más información, más. Sócrates fue un filósofo que se interesó sobre todo por la conducta del ser humano, estudió mucho la forma como el ser humano se comporta, ¿no? De ahí que no escribió ningún libro, pero sus discípulos como Platón, Aristóteles, escribieron mucho sobre él. Destaca Platón, Aristóteles también con su aporte. Por ejemplo, Platón habla de las ideas, habla de un mundo, idealista. Aristóteles es un poco ya materialista. Bueno, es un poco más profundo esto de la filosofía, que en los años de primero, segundo bachillerato van a estudiar un poco más a profundidad de esto, ¿no? Entonces, dentro de esto también destaca la matemática. Los griegos eran grandes matemáticos. Aquí destaca Pitágoras, por ejemplo. Él creó la teoría de los números, ¿no? La teoría de los números. Tuvo también conocimientos geométricos, ¿no? Destaca también Arquímedes, que sentó las bases de la hidrostática, de la mecánica de fluidos, y también explicó el principio de palancas. Es el aporte importante en la matemática de los griegos. También destaca la geografía y astronomía. Los griegos eran grandes observadores de los astros. De ahí destaca que ellos ya habían descubierto antes la famosa teoría heliocéntrica. ¿Qué significa la teoría heliocéntrica?
En ese tiempo se consideraba que el centro del universo era la Tierra, que alrededor de la Tierra giraba todo el Sol, los planetas, pero ya filósofos como Aristarco, él descubrió, dijo, no, están equivocados. El centro del universo es el Sol, alrededor del Sol giran los planetas. Entonces, este descubrimiento ya en el siglo V antes de Cristo ya lo hizo Aristarco, mira, tuvo una idea eso ya de que el centro del universo era la Tierra, digo, el Sol, no la Tierra. Dentro de esto también vamos a destacar que los griegos también elaboraron los primeros mapas, las primeras cartas, mapas del Mediterráneo, del mundo, lo elaboraron los griegos, ¿no? Fue un aporte importante. Al ser grandes navegantes, ellos elaboraron los primeros mapas de las rutas marítimas del mundo, ¿no? También destaca la medicina y la historia. Medicina e historia, que es un aporte importantísimo que hicieron los griegos. Por ejemplo, Hipócrates dio un aporte importante en la medicina. De ahí que hoy en día todas aquellas personas que se hacen médico, que tienen que hacer el famoso juramento llamado hipocretiano, que es un juramento que hacen los médicos que se comprometen a velar con valores, con ética, con moral, velar por la vida del ser humano, por proteger al ser humano. Entonces miren, este juramento nació en la antigua Grecia, pero también un legado importante que se conserva hasta la actualidad, aparte de la democracia. ¿Cuál será? El deporte. Ya les doy una pista. En el deporte, ¿cuál es? El aporte que cada 4 años se juega en el mundo. Sí, las Olimpiadas. Las Olimpiadas, muy bien. Ese es el aporte más importante de los griegos que se conserva hasta la actualidad. Los griegos les importaba mucho su aspecto físico. Por eso es que las grandes estatuas de esculturas que ellos elaboran hombres fuertes, musculosos, porque eran grandes deportistas los griegos. Cada 4 años, se estima que en el año 732 antes de Cristo se inició las Olimpiadas, ¿sí? Entonces, las Olimpiadas ocupaban un lugar importante en la vida, ¿no? Las personas que ganaban las Olimpiadas se convertían en héroes para toda la vida. Bueno, vamos a ver un video que tengo preparado y ojalá podamos escucharlo. Pongan atención a este video que les voy a poner. A ver, vamos a ver. A ver, mi videíto, ¿dónde está? A ver. ¿Pueden observar el video? ¿Ya? Sí, ahí sí se ve. Sí, le veo. Ya. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates se hacían en el ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba.
De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas. Creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes, como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las Olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Muy bien, mis estimados jóvenes. Vamos a parar un poquito el video. A ver, vamos a ver. Muy bien, vamos a resolver preguntas de mis estimados jóvenes. Me gustaría escuchar ahora sí. ¿Qué destacamos de este video? Hasta aquí, señor Daniel. A ver, Daniel. Pues que en Grecia tienen mucha cultura, había muchos dioses. Ahí se crearon muchas de las cosas que actualmente, como las Olimpiadas, la democracia, etcétera. Y eso que Grecia era muy cultural y crearon muchas cosas. Muy bien, Daniel, gracias por su participación. A ver, ahora sí quiero escuchar a la señorita Alejandra Ortiz. ¿Cuál de las dos? ¿Qué le pareció el video? ¿Qué aprendió del video? Que gracias a los griegos tenemos varias como actividades que podemos hacer. Como dijo Daniel, están las Olimpiadas, el teatro y así un montón de cosas que nos dejaron. Sí, gracias. Y que cuando estaba en la época de ellos, las mujeres, los niños y los esclavos no eran considerados ciudadanos. Muy bien. Gracias por su participación y estar atenta. A ver, quiero escucharle también a Oscar. Oscar. A ver, José, perdón. A ver, José. Grecia ha dejado varios legados por alrededor del mundo. Como dice Daniel, que podemos hacer varias actividades gracias a los griegos. Gracias, muy bien. Quiero escucharle al señor Peña, dice, Peña. A Juan Quirós. Juan Luis. Juan Luis. Juan Quirós, ahí está Juan Quirós. Juan Quirós te está Luis. preguntando. ¿Quién es Luis? Tienes apagado el micrófono. Luis Garvin, ¿está por ahí? A ver, profe, que gracias a los griegos ahora se ha mejorado todo, tenemos más cultura. Eso, nada más. Ya, muy bien, gracias. Quiero escuchar a ver a Oscar. Isaac. Oscar Castillo. Okay. Parece que se desconectó. Él es el Isaac, ajá. Licey, ¿Sí? ¿me puede dejar entrar en la computadora? Es que estoy entrando en la Ah, computadora. ya, con mucho gusto. Espérenme un ratito. Ya, con mucho gusto, déjeme revisar. No lo encuentro aquí para admitir. Ya está, muy bien, ya está. Gracias, Licey. Ya. A ver, mis estimados jóvenes. Hablamos también, mis estimados jóvenes, entonces, qué legado importante. Quiero escucharle del video, a ver
Solo varones han participado. Quiero escucharle a Alejandra. A ver, ya participó Alejandra, ¿no? Ya participó. A ver, ¿quién no participó? A ver, Alejandra Guama falta. a ver, Alejandra Ortiz. Yo Ella ya habló. participé. Ya participó. A ver, ¿quién quiere participar de los que no han participado? A ver, quiero Guama escuchar dice. al joven Atiencia. ¿Qué le pareció el video? ¿Qué aporte? A ver, ¿qué aprendió hasta aquí? ¿Qué me puede dar un resumen de lo que le quedó a usted? De que los griegos le gustaban así, eso de las olimpiadas, que le gustaban el teatro, eso de la democracia. Muy bien, gracias. A ver, ¿qué más? Vamos a ver, me gustaría escucharle, recién se conecta el joven Páramo. No, ya estaba conectado, solo que se pasó la computadora. Ya. Muy bien, ¿qué aprendió hasta aquí? Lo que pudo ver en el video. No sé. Bueno, gracias. Vamos a resumir los aspectos importantes con esto cerramos la clase. Vamos a resumir. Recordamos que la antigua Grecia quedó ¿en dónde? ¿En qué continente? En Europa. En Europa, ¿no es cierto? En el mar Mediterráneo. Hablamos que la cultura griega formó grandes ciudades de estado llamados polis, ¿no? Las polis eran ciudades de estado que tenían su propio gobierno, sus propias leyes. Resumimos también que los griegos eran grandes colonizadores. La principal actividad económica que tenían era el comercio, era la navegación, sobre todo también dejaron un legado importante para la humanidad. Uno de los legados importantes es la democracia. Hablamos que democracia proviene de dos palabras griegas. Demos, que significa pueblo, y kratos, poder. Es decir, poder del pueblo. La democracia es uno de los aportes más importantes que significa la participación igualitaria de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social, ¿no es cierto? Es lo que es la democracia. Hablamos también que dejaron un legado cultural en cuanto a la filosofía, ¿no? Aparecen grandes pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, que contribuyeron al pensamiento político, filosófico del mundo actual. Hablamos que también dejaron un legado importante en la matemática, ¿no? Como Pitágoras, Arquímedes, que fueron los inventores de los números, ¿no es cierto?, de la geometría, del álgebra. Hablamos también de grandes filósofos, también otro legado importante son los Juegos Olímpicos, que se conservan hasta la actualidad, ¿no es cierto? Cada 4 años se juega en el mundo, donde los mejores deportistas del mundo se reúnen en una cita para demostrar todas sus habilidades. Otro legado importante de los griegos también es, ¿qué me hace acuerdo? La geografía y astronomía. ¿Recuerdan que ellos construyeron los primeros mapas? A ver, ¿qué más? ¿Alguien me quiere decir algo? Bueno, no les canso más, mis estimados jóvenes. Yo les agradezco mucho por estar pendientes. Sé que nos tocó un poquito levantarnos un poco más temprano. Pero bueno, vamos a... el día de hoy voy a enviar un trabajo, un link. A través de los de tareas van a encontrar un link que es una actividad, que es un cuestionario en línea, que pueden resolverlo en el transcurso del día. Es un video que tienen que observar justamente de la Grecia antigua y responder 5 preguntitas. Es un link que traten de completar. El tiempo no, el tiempo, tienen tiempo suficiente, o sea, no es como el modo que el tiempo les regulo yo, como doy 2 minutos, 3 minutos por pregunta, no, aquí tienen bastante tiempo, háganlo bien, es la oportunidad para sacarse 10 puntos. A continuación de esto les voy a mandar el link ya, para que hagan el video y hagan la actividad, por favor. Y les envío sus tareas en este momento, mis estimados jóvenes, que tengan un excelente día, y yo les agradezco mucho, mucho, saben que yo les estimo muchísimo a ustedes, realmente, y cuídense mucho, quiero ver solo 10. Observen bien ese video y respondan bien las preguntas, por favor. Primero observen el video que les voy a enviar en el link y a continuación les pongo por tareas. Este trabajo se entrega hoy, son 5 preguntitas, por favor. ¿Estamos de acuerdo?
Ya les mando por tareas en este momento. Que Dios me los proteja mucho, cuídense mucho. Realmente todo mi cariño y mi aprecio a ustedes, ¿no? Chao. Una buena mañana. Hasta la próxima. Chao. Hasta adiós, profe. Chao. Chao, Hasta mis luego, jóvenes. profe. Chao. Chao. Gracias, mis Chao. jóvenes. Hasta la próxima.